En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Y mientras esperamos interpretaciones y aclaraciones, no sabemos a dónde va el mundo, pero sí sabemos que el camino que recorra va a estar sembrado de tecnología, y por ese camino siempre vamos de la mano, virtual, eso sí, lejana, de Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estaremos perdiendo, tú crees, el sentido del tacto? Pues es planteable, es planteable. Esto de los fantasmas tecnológicos, ¿no? Claro. Que estamos siempre en remoto, en virtual y... Pues es una realidad. Yo porque tú vienes los martes y sé que existes, pero si no, pensaría que a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es fruto de la tecnología. Hoy queremos ampliar el foco de esta sección y darle una perspectiva global. Vamos a dedicarle nuestro tramo semanal de tecnología a China, porque queremos hablar de su papel como primer foco de coronavirus, de cómo ha luchado contra la pandemia y del lugar en que dejará esta crisis, a la que ya se ve como la primera superpotencia mundial en el nuevo mundo que salga del confinamiento. Tú hace muy poco, Jaime, entrevistaste a Kai-Fu Lee, es un empresario informático nacido en Taiwán con nacionalidad estadounidense, acaba de trasladar la sede de su empresa a Pekín, es una de las mayores autoridades mundiales en inteligencia artificial, y lo que te contó te dio mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué te parece relevante este personaje? Y eso que era antes de la explosión de todo esto, bueno, justo estábamos en ese momento, entonces luego empiezas a interpretar cosas, ¿no? Kai-Fu Lee, que como dices es un empresario americano-taiwanés, pero que vive en Pekín y se ha convertido en el gran defensor de la tecnología china, ¿no? Él tiene un fondo de inversión, uno de los mayores del mundo, el que solo invierte en compañías chinas, en alta tecnología china. Y él tiene una teoría muy provocadora, que es que este liderazgo que decías chino en el nuevo orden mundial va a venir sobre todo definido por su superioridad tecnológica, que es algo que desde fuera a veces no vemos. Seguimos teniendo la idea de que los chinos son muy buenos copiando. Cosas, ¿no? Pero esto es algo de hace 15 años, no es algo de hoy. Hoy China, por ejemplo, la inteligencia artificial es sin duda uno de los dos grandes líderes del mundo, pero según Kai-Fu Lee y mucha otra gente, es el líder absoluto. Entonces, China empieza a haber garajes. Yo lo digo porque como todas las ideas parten de Estados Unidos y todas nacen en un garaje de Estados Unidos, yo siempre digo, habrá que tener un garaje para que te salga una idea. Ahora ya está pasando eso también en China, porque pensábamos que la idea siempre era de Estados Unidos y ellos ejecutaban. Además, con una visión muy diferente, que es que los startups chinos se hacen rápido muy grandes, y aparte con un modelo, que es algo también que discutí con Kai-Fu Lee, ultracapitalista. Choca como en un país supuestamente comunista, tiene un mercado tecnológico ultracapitalista de crecimiento muy rápido y muy orientado a ganar dinero, y ya está. Kai-Fu Lee tiene una frase que a mí me encanta, que dice que en este mundo del siglo XXI los datos son el nuevo petróleo, y que en ese entorno China es Arabia Saudí, ¿no? Porque es el país que tiene más datos, como todos podemos imaginar, claro, porque hay mucha gente y además porque no hay ninguna protección de la privacidad. Es decir, todos los datos están disponibles. Es el paraíso para las startups que quieren manejar datos. Y de hecho, están surgiendo un montón de startups enormes en los últimos tiempos, y ya hay, no tan startups, sino empresas gigantes en el mundo de Internet. Siempre hablamos de los GAFA, ¿no? De los Google, Apple, Facebook y Amazon, los gigantes americanos. Ellos tienen los BAT, ¿no? Ellos tienen... ¿Cuál sería el equivalente en China? Baidu, Alibaba y Tencent. Son tres gigantes tecnológicos tan grandes como los americanos. Baidu replica el modelo muy parecido al de Google, Tencent el de Facebook más WhatsApp, y Alibaba el de Amazon. Y además la joya de la corona y la polémica, que es Huawei, ¿no? Y su dominio de las redes y del hardware. Es decir, un modelo de imperios tecnológicos muy similar al de Estados Unidos, pero igual, según Kai-Fu Lee, en el que desde el punto de vista del despliegue tecnológico están bastante más avanzados que Estados Unidos. ¿Y saldrá reforzado además después de esta crisis China? Pues ahí hay muchísimo debate, ¿no? Yo cuando estuve con Kai-Fu Lee todavía estamos en ese momento en el que decíamos que la crisis del coronavirus podía ser pues un poco el Chernobyl de China, ¿no? El que pusiera de manifiesto pues sus problemas de comunicación y todo lo demás. Esto finales de febrero. Yo creo que a finales de marzo ya hemos pasado justo al polo opuesto, decíamos, ¿no? El coronavirus puede ser la llegada del hombre a la luna para China, ¿no? O sea, una muestra de su dominio tecnológico, de su capacidad técnica, de lo que son capaces de hacer. Ahora yo creo que va a ser una tercera vía, ¿no? No es ni esa fiasco de Chernobyl ni ese éxito tecnológico de la llegada de la Luna. Algo intermedio, pero desde luego parece que China va a jugar un rol muy relevante en todo lo que viene. Lo que decíamos, la inteligencia artificial va a jugar un papel crucial en el mundo después de esta crisis, y China indudablemente está muy bien posicionado para esa revolución. Claro, iba a preguntarte al principio porque Kai-Fu Lee había trasladado su empresa a Pekín, pero después de escucharte parece lógico. Lo que no entiendo es cómo no la había trasladado antes. Además, Kai-Fu Lee no disimula nada, él lo dice para ganar más dinero, no tiene ninguna... Él es un pasaje muy
muy provocador, ¿no? Porque es de esta gente que tiene una visión tan ultraliberal que crees que no existe ya en el mundo gente así. Él lo dice sin ningún tipo de reparos. Tiene una visión muy provocadora, ¿no? Él, por ejemplo, dice que no entiende por qué en Europa todavía nos preocupamos por los doctorados, que él no quiere gente con doctorado, lo que quiere es gente que sea capaz de montar empresas y ganar dinero. Lo cual, pues desde nuestra visión, a mí me parece bastante espantoso, ¿no? Claro, todo esto que no sé si le pregunto antes, pero también entiendo que no tiene ningún problema ético sobre lo que se hace con los datos en China, sobre la vigilancia en China. Entiendo que tampoco tendrá ninguno. Esta es otra, ¿no? Que él omite en su descripción del modelo chino, claro, que está detrás pequeños de todo detalles. Esto, claro, que está detrás de todo esto, ¿no? La capacidad de vigilancia más avanzada del mundo. Él, por ejemplo, defiende la superioridad técnica en el reconocimiento facial, ¿no? Que es indiscutible, son los más avanzados del mundo en esto. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque llevan años vigilando a los ciudadanos en la calle, ¿no? Claro. Entonces, esta parte tan perniciosa es la que él omite de su visión de la historia. Pero sin duda, parte de este paraíso para las startups es, desde luego, un país en el que no existe ninguna protección de la privacidad. Claro. Déjame que haga una pausa y a la vuelta hablamos con alguien que conoce mucho China. Ahora he parecido... ¿Qué he dicho que ha parecido Rajoy? Hoy por hoy. Radio Granada, Cadena SER. Es momento de estar unidos, de cuidar a nuestra gente, de pensar en nuestros mayores y de apoyar a los que siempre nos han acompañado. Ahora más que nunca queremos reafirmar el compromiso con nuestros clientes y proveedores, con nuestros trabajadores y con nuestra tierra. En Grupo Arenas cuidamos lo nuestro desde hace 90 años. Grupo Arenas, de buena familia. El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. ¿Te gusta conducir? Infórmate en ilvira.bmw.es. Ilvira Motor, tu concesionario BMW en la provincia de Granada. ¿Llega el momento de presentar la renta y no sabes cómo hacerla? ¿Quieres confirmar tu borrador pero estás inseguro? Gracias a Consultora Granadina puedes conseguir tu declaración de la renta de manera sencilla, sin desplazamientos ni esperas y desde 30 euros masiva. Descárgate gratis la aplicación Presenta tu Renta o consulta en presentaturrenta.com. Con el 100% vendido en primera y segunda fase de Residencial Nevada, Grupo Reycar pone a la venta su nuevo Residencial Nevada Centro en Armilla, zona Iglesia de San Miguel junto a Parada de Metro Fernando de los Ríos. 71 viviendas plurifamiliares con piscina cubierta climatizada, aerotermia, domótica, garajes y trasteros incluidos. Más información y reservas en la oficina de ventas de Residencial Nevada y gruporeycar.com. 662-116-257. Granada siempre ha superado todas las dificultades. Ahora se trata de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, como utilizar pañuelos desechables a la hora de estornudar o toser. Actuemos con calma y responsabilidad. Radio Granada, el poder de la voz. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y Usted, Agenda de Servicios Útiles. La crisis del coronavirus ha obligado a muchas empresas a reinventarse y a transformar sus pequeños negocios en tiendas online. Así dan salida a sus productos y reducen al mínimo las pérdidas que provoca el cierre temporal. Por eso, si usted tiene un pequeño negocio y quiere dar ese paso, sepa que es importante estudiar todos los trámites que tiene que cumplir. Por ejemplo, tiene que tener en cuenta qué debe hacer para no saltarse la ley de protección de datos. Son pasos fundamentales que le ahorrarán problemas de reputación y que también le ayudarán a no enfrentarse a problemas legales. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho. Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
por hoy. Ángeles Barceló. 11:33 de la mañana, 10:33 en Canarias, con Jaime García Cantero, hablando de tecnología, hablando de China y tecnología, el papel que está jugando China en la tecnología y sobre todo a partir de la crisis del coronavirus. Y quiero sumar esta conversación a una de las personas que más sabe en este país sobre China. Fue embajador allí en 3 periodos distintos, del 86 al 91, del 99 al 2003 y de 2011 a 2013. Es el autor de La Segunda Revolución China, publicado por Destino. Eugenio Bregolat, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Pues la mar de bien. Pues eso está bien, que a estas alturas alguien responda esto es fantástico. Leíamos estos días en la revista Política Exterior un artículo suyo titulado "Es tarde para parar a China". Usted llamaba la atención sobre algunas cifras apabullantes y escogemos esta, que nos da un poco la dimensión del auge de China. En 2035 habrá en ese país 200 millones de licenciados en ciencias o ingenierías. La superioridad demográfica es evidente que no basta, ¿no?, para la superioridad económica, pero sin duda ayuda, ¿no? Pues sí, claro. De hecho, de China el dato central es su inmenso tamaño. Naturalmente, esto solo no vale. Tiene que haber también capacidad, competencia. Las cifras son tremendas. O sea, 40 millones de niños están aprendiendo a tocar el piano. Malo será que no salga un gran pianista de ahí. Ahí está. 2 de cada 3 trenes de alta velocidad que circulan cada día en el mundo, 2 de 3 están en China. En fin, y esa cifra que acaba de mencionar, toda la población laboral de Estados Unidos, desde el presidente en la Casa Blanca hasta el último barrendero de Manhattan, son 165 millones de personas, toda la población laboral. Y China va a tener unos 200 millones de ingenieros y científicos, efectivamente, sobre el año 35. Están graduando ahora 8 millones y pico al año de estudiantes, de los cuales el 60% son ingenieros y científicos. Y desde que usted se instaló allí a finales de los 80, ¿qué medidas, sobre todo en el ámbito de la tecnología, qué medidas ha ido adoptando ese país para convertirse o para colocarse en la vanguardia mundial? Bueno, China tiene una verdadera obsesión tecnológica y esto arranca de su historia. China, hasta el Renacimiento europeo, había inventado prácticamente todo, como el que dice, la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, etcétera. Perdió el tren de la revolución industrial y entonces sobrevino la guerra del opio, aquella imagen de los navíos de acero ingleses hundiendo los barquitos de madera chinos. Aquella imagen lo dice todo. Bien, la lección que sacaron los chinos de la guerra del opio y el siglo de humillación que la siguió es que tienen que estar en la frontera tecnológica para que no les vuelva a ocurrir lo que les pasó entonces. El Partido Comunista de China siempre ha querido un país rico, fuerte y que nadie pueda volver a humillar. Y el factor nacionalista, desde el nacimiento del partido en 1921, ha sido siempre tan importante, por lo menos, como la ideología. Deng Xiaoping, cuando pasó a ser el número 1 de China, decidió ocuparse personalmente de ciencia, tecnología y educación. Reabrió las universidades que Mao había tenido cerradas durante 10 años, mandó los primeros grupos de estudiantes a América y a Europa, y Deng Xiaoping definía la tecnología como el principal factor de la producción. O sea que lo tenía clarísimo. Entonces China, una cosa que ha hecho muy bien ha sido que ya desde hace una veintena de años ha metido la tecnología electrónica hasta el fondo de la sociedad. Hoy, por ejemplo, pues hay más de 1.000 millones de teléfonos móviles conectados no a una tarjeta de crédito, sino a una cuenta bancaria.
y desde hace ya años pagan todo y hacen todo tipo de operaciones con el WeChat. El WeChat, ahí hacen todo. O sea, ahora vas a China, ya desde hace algunos años, sacas tu tarjeta de crédito y la cogen, pero te miran como si te hubieses escapado del Parque Jurásico, ¿no? De todas formas, Eugenio, lo hablábamos ahora con Jaime, en el otro lado de la balanza, es evidente todo esto que está dando, pero en el otro lado de la balanza está el peligro con las libertades, es decir, tanta tecnología, la tecnología tan metida a tanta gente, choca con las libertades, con el derecho a las libertades. Evidente, eso es así, toca unos puntos muy sensibles de la cultura política de los países, pero en Asia las culturas confucianas, tanto si son democracias como Corea del Sur o Taiwán, como si son regímenes autoritarios como China o Singapur, todos tienen el concepto de Estado fuerte que aquí no tenemos, y la ciudadanía en el mundo confuciano está dispuesta a aceptar límites de sus libertades individuales que aquí no estamos. ¿Es la renuncia, Eugenio, la renuncia del individuo en favor de la colectividad? Es así, es el mundo confuciano. Confucio decía: la sociedad es como la familia, el padre manda y los demás obedecen, el gobernante manda y el gobernado obedece. Ahora bien, el gobernante tiene la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de los gobernados, y si no lo hace pierde el mandato del cielo y entonces lo pueden echar. Es decir, vamos a ver, Confucio fue contemporáneo de Pericles, siglo V antes de Cristo. Confucio, Lao Tse, Zaratustra, Pericles, toda esta gente. Ya nos habría gustado verlos en una tertulia radiofónica, que los pudiéramos tener ahí a todos. ¿Se imagina? Bueno, pues donde en Confucio dijo eso, al poder se le obedece, se supone que el poder es bueno. Pericles enseñó que del poder hay que dudar, hay que vigilarlo, hay que controlarlo, periódicamente hay que pasarlo por el aval de las urnas. Es decir, es un concepto totalmente distinto. Y, repito, los ciudadanos asiáticos están dispuestos a aceptar los límites de las libertades individuales que aquí nos parecen inaceptables. Por ejemplo, Corea del Sur tenía hace ya como 10 años varios millones de cámaras de vigilancia por todos sitios. Había hace como 10 años una por cada 6 habitantes, que ahora deben de ser muchas más. Y ellos han utilizado también esas tecnologías. Bueno, mi hijo que vive en China me dice: oye, tú vas con tu móvil y ahí tienes una aplicación que tú te sacas por WeChat donde está tu ficha individual relacionada con el coronavirus. Esa ficha se ha sacado según tus viajes en los últimos meses, si has estado o no en zonas peligrosas, si has estado cerca de personas contaminadas, cosa que también se controla electrónicamente. Según esto tienes una ficha. Si la ficha te da la luz verde en tu móvil, entras en los sitios. Si te da una luz roja, te meten inmediatamente en una cuarentena. Déjame, Eugenio, que le haga una última pregunta, que yo es que me pasaría, siempre me pasa, o cuando lo escucho, cuando hablo con usted, que me pasaría horas hablando de China. Solo una última pregunta. Hay mucha polémica sobre si China ha ocultado datos sobre la epidemia, sobre fallecidos, sobre contagiados. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, la cifra real solo la saben los chinos. Que las cifras cambian, lo estamos viendo aquí y en cualquier otro país, porque claro, la enfermedad te va arrollando y tú vas evolucionando y de repente caes. Ayer veía que también en Francia, en Alemania, caen en que las residencias de ancianos, en que eso no estaba ahí, en que solo contábamos los que morían en el hospital. O sea, es muy difícil de saber. Ahora, yo diría lo siguiente: si en la primera fase de la enfermedad es evidente que China cometió equivocaciones,
evidente porque lo ha reconocido la propia prensa china, o sea que tardaron un tiempo. Es verdad que tenían la atenuante de que aquello estaba empezando y hasta que te aclaras de que es una cosa nueva, etcétera, pero indudablemente ahí cometieron errores. Ahora, en la segunda parte, digamos la fase de lucha contra la enfermedad, pues bueno, parece indudable, al menos en este momento, con los datos que ahora tenemos, que Corea o China, Taiwán, Hong Kong, etcétera, pues que han conseguido controlar la enfermedad de una manera que en Europa o en América nos ha costado mucho más, cuando aquí teníamos el ejemplo chino. Aquí no podemos decir que eso era una cosa nueva, que no sabíamos de qué iba. Aquí se desdeñó un tanto, pareció que no iba con nosotros. Mire, le voy a dar un dato. Yo estaba en China cuando el SARS, el año 2003, me cogió el SARS en Pekín, encerrado ahí en mi embajada. Bueno, el SARS acabó matando en todo el mundo menos de 800 personas. Y aquello que en aquel momento pareció que era una suerte, ahora resulta que fue una desgracia, porque si el SARS hubiese matado en vez de unos cientos, unos miles, a lo mejor el mundo habría despertado. Claro, hubiera estado más preparado. Eugenio, exacto. Lo tengo que dejar aquí, pero continuaremos cualquier otro día, porque vale, me encanta escucharle. Un beso bien grande. Ángel, igualmente. Hasta luego. Es que hacía tiempo que no hablaba con él, pero siempre yo creo que es la persona más indicada siempre para hablar de China. No, es fantástico, fantástico. Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, mucho más. Un beso. Chao. Not everyone that's here is gonna last. Not everyone is coming to the future.